pues estamos aquí en nuestra sección desde el aula para hablar del tema del día de hoy, que como usted sabe es la Ley General de Archivos, pero quizá, Mayra, primero hay que hacer, digamos, como un análisis un poco más amplio. Mirar en perspectiva el tema de los archivos desde la agenda de transparencia. A ver, ¿qué es esto de la agenda de transparencia? ¿Cómo ha venido ganando protagonismo en México y por qué es relevante para todos nosotros? De hecho, la Ley General de Archivos se marca en una gran reforma que hubo hace algunos años en materia de transparencia y de la cual se están expidiendo varias leyes que van a ser las que van a regular la materia de transparencia y de datos personales, que es la Ley General de Transparencia. Que se aprobó hace algunos días. Exacto. Generó bastante polémica, quizá vale la pena hacer alguna mención a ella en unos minutos. Sí, está la Ley General de Protección de Datos en posesión de particulares. Ok, que es una legislación también interesante porque supone que los particulares son responsables también de la garantía de derechos fundamentales. Exactamente. Está también la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de las autoridades. Okay. Y está la Ley General de Archivos. Son como las leyes que van a aterrizar un poco lo que fue la reforma constitucional en materia de transparencia. Por ejemplo, la Ley General de Archivos es bastante... Uno podría pensar, bueno, sí, los archivos, ¿qué no? O sea, suena como a... justo como algo marginal, como a clasificar, ¿no? O algo así, podría parecer que no es importante, pero varios expertos han dicho que tiene una relevancia muy grande, porque si no tienes todo clasificado y no sabes dónde está cada cosa, es muy complicado que te puedan dar la información cuando tú pidas acceder a un archivo. Y es probable que, por ejemplo, las autoridades digan, bueno, es que eso está inexistente, claro, las pero famosas inexistencias. Las inexistencias que casi sobreseen un recurso de acceso a la información porque no sabían dónde estaba una cosa. Entonces, de ahí deriva que sea tan importante que los archivos estén en su lugar, digamos. O sea, entonces, diríamos, los archivos son de alguna manera una condición práctica para poder garantizar un derecho. Exacto. Y ese derecho es un derecho relevante en las democracias, que es el de acceso a la información pública. Entonces, lo primero que tienen que hacer las autoridades es ordenar sus bodegas, si me permites decirlo así, que supongo que no todas son en papel, algunas serán ahora ya en electrónico, pero tener muy bien sistematizada la información a la que después van a poder tener acceso los ciudadanos. Sí, justo, eso es súper importante. Y además, otra beta que se estaba mencionando por algunas organizaciones de la sociedad civil era los archivos que son antiguos. Uno pensaría que en el Archivo General de la Nación dices, bueno, igual son cosas de la Revolución, pero no, hay eventos recientes que están guardados en esos archivos como los relativos a la Guerra Sucia, que tiene 40 años, y que justo se estaba proponiendo una regulación en la que se decía que los nombres y algunas cuestiones de temas como la Guerra Sucia iban a estar guardados como por 60 años. Entonces, incluso que ya tiene mucho tiempo ese evento trágico, bueno, sí, de acuerdo. Todavía no se iba a poder saber. Entonces, de hecho, había escuchado que Artículo 19 me parece que presentó un recurso de amparo para que se presentaran esos archivos porque eran de interés público. O sea, tú dirías que no solo es importante el orden y la sistematización de la información, sino también la clasificación que se hace de la misma, porque pues en efecto hay una clasificación que se puede etiquetar sobre un archivo que es el de reservado y que nos impide acceder a esa información. Sí, que por ejemplo, igual y esos son los archivos que se tienen en el Archivo General de la Nación, que son cuestiones históricas, entonces eso parecería que no importaría tanto, pero en realidad sí importa mucho. Tienen que ver con el presente. Sí, porque justo los temas de Guerra Sucia apenas están litigando, o sea, apenas están cobrando... no relevancia, porque han sido relevantes siempre, pero apenas... Consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas, justo, apenas. O sea, Radilla Pacheco es de hace 6 años, lo último que fue del tema. Entonces, es muy importante para saber que haya consecuencias jurídicas de esos actos. O sea, es importantísimo. Terribles. Tú nos dices que no se trata solamente de curiosidad histórica, de interés, digamos, científico para la investigación. Que está bien, pero... Pero además, dices, son insumos necesarios para procesar en el presente las consecuencias jurídicas del pasado en temas tan ominosos como la llamada Guerra Sucia. Sí, definitivamente, me parece súper relevante que también hay que tener en cuenta que los archivos históricos importan como una cuestión de derecho a la verdad de las víctimas que sufrieron
cosas Muy terribles en la Guerra Sucia, por ejemplo. Ese es un tema, pero el 68, por ejemplo, también puede haber cosas en los archivos generales de la nación que puedan tener respuestas de cosas que pasaron, si no ha habido alguna consecuencia jurídica para alguna persona de aquel evento. Me parece muy interesante. Mira, ¿estos temas se los enseñan a ustedes en la universidad? Pues sí y no. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho es una materia optativa. Entonces, tú si quieres puedes tomarla, pero no es obligatoria. ¿Y debería de ser obligatoria desde tu punto de vista? Pues yo creo que sí, porque para cualquier tipo de abogado, por ejemplo, ni siquiera solo abogados, para muchísimas profesiones es súper importante saber cómo acceder a la información que está en posesión del gobierno. Por ejemplo, para lo que sea, si quieres saber, de hecho, un ejercicio que hicimos en clase fue meter una solicitud de información y yo pregunté cómo se habían calculado el dinero para medir la cotización de los barriles de petróleo de este año para pedir el aseguramiento. O sea, algo si bajaban. Que no tenía nada que ver con derechos humanos. Ajá. ¿Y te dieron la información? Sí, sí me la dieron. ¿Sí te la dieron me la la información? dieron. ¿Al cabo Sí. de cuánto tiempo de haberlo solicitado? 20 días, lo que decía la ley, me la dieron. La verdad es que me parece que las autoridades sí suelen cumplir los plazos. Pues esa es De una repente he escuchado que igual, no están muy gustosas de dar cierta información, pero creo que sí está bastante... Que esta legislación, este andamiaje está Sí, rindiendo está bastante frutos. interiorizado que tienen que presentar la información, que es una obligación que tienen. Pero, por ejemplo, antes había sacado otra solicitud de información para un caso que estábamos llevando en un colectivo y no me la dieron. Era sobre un proyecto carretero y se escudaron en una de las causales de reserva y no nos la dieron. No se las dieron. ¿no? ¿Y acudieron al INAI, al Instituto Nacional de Entonces Acceso a la estamos en Información proceso Pública? para el recurso de revisión frente al INAI, o sea, porque era en el Estado de México la solicitud de Y información. entonces la autoridad de Ajá. transparencia estatal tampoco les protegió y ahora están a nivel nacional. Sí. Bueno, pues a mí me da mucho gusto no solo que hablemos de estos temas que son relevantes, sino que se enseñen, aunque sea ahora, y creo que tiene razón, que debería ser obligatoria y no optativa en la universidad, y sobre todo que se usen, y creo que es un buen ejemplo, no únicamente para fines didácticos, sino también para fines, como en el caso del colectivo del que hablas, jurídicos, estos recursos que la ley nos da para acceder a información, para aprovechar la información y pues para intentar incidir en la agenda pública, Mayra. Sí. Pues muchas gracias por haber estado aquí en tu espacio Desde el Aula en Observatorio. Gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección del programa. Vamos a un corte y ya volvemos. Vamos a hablar precisamente de esto, de la Ley General de Archivos y de su impacto y relevancia para la agenda más amplia, que es la de la transparencia y el acceso a la información pública. Ya volvemos.